buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de RAF TV Live. La alegría verde y blanca de la semana no llegó en la Conference, sino que llegó desde tierras leonesas, ya que el Real Betis se proclamó campeón de España juvenil tras superar en la Final Four al Deportivo de La Coruña y al Valencia. El conjunto verde y blanco suma la primera Copa de Campeones de su historia, y es que logra el título después de perder de forma consecutiva en la final de las dos últimas ediciones. Repasamos en el bloque de portada cómo fue la participación del campeón, que el año que viene jugará en Europa. La Unión Deportiva Almería será el equipo andaluz que luche por ascender a Primera División en el playoff. Se verá las caras el equipo de Rubí en semifinales con el Real Oviedo. Un equipo que quiere estar en Segunda División es el Antequera, que ganó por la mínima en la ida de la semifinal ante la Ponferradina en una tarde de ambientazo en el Maulí. No corrió la misma suerte el Estepona, ya que el equipo malagueño se queda sin ascenso a Primera Federación después de caer en el Príncipe Felipe de Cáceres por 5-2. En el camino a la Segunda Federación comenzaron las finales autonómicas en los grupos 9 y 10. La Unión Deportiva Torre del Mar y el Atlético Central toman respectiva ventaja mínima en sus eliminatorias ante Real Jaén y Ciudad de Lucena. Y al igual que la semana pasada, vemos lo mejor que nos deja el playoff de ascenso a División de Honor Senior. Santa Fe, Moguer y Pizarra vivieron un fin de semana inolvidable, y las cámaras de RAF TV fueron testigo de ello. En fútbol sala, el Jaén Paraíso Interior tendrá que ir al tercer partido frente al Barcelona para intentar meterse en las semifinales. Unas semifinales en las que siguen estando tanto el Málaga Ciudad Redonda como el Ejido Futsal. Forzaron el tercer punto de la serie y siguen en esa lucha por ascender a Primera División. Mientras que Málaga Ciudad Redonda B y Alcoyano estarán el año que viene en Segunda B. Y el programa también contará con la presencia andaluza en las selecciones españolas. Esther González tuvo un papel clave en la victoria de la absoluta femenina ante Bélgica. Por su parte, el combinado masculino buscará revalidar el título de la UEFA Nations League en Alemania, con la gran novedad andaluza del regreso de Isco Alarcón. Esto es RAF TV Live. ¡Comenzamos! El Real Betis Balompié es campeón juvenil de la Copa de Campeones por primera vez en su historia. La cantera del Real Betis sigue creciendo a pasos agigantados, y muestra de ello es el logro obtenido el pasado fin de semana en una competición que rozaron en los dos últimos años y en la que en la Final Four estuvieron presentes Real Madrid, Valencia y Deportivo de La Coruña. Los verdiblancos, tras superar al Deportivo en semifinales con goleada de 6-2 y con buenas actuaciones individuales de Iván Corralejo, que metió 3 goles, y Pablo García, que hizo 1 y asistió en 2, se midieron en la final al Valencia Club de Fútbol, que logró eliminar al Real Madrid en la otra semifinal con un gol en el descuento. En la final, que se disputó en el estadio de la Ponferradina y de la que ya vemos imágenes, el conjunto che se adelantó a los 6 minutos con un cabezazo de Aimar Blázquez a centro de David Otorbi. Poco después, Lucas Núñez rozó el 2-0 con un disparo de falta que se estrelló en el larguero. Y rozando el tiempo de descanso, el Real Betis marcó un gol clave para el devenir del duelo. Centro desde la derecha de Óscar Masqué, que Rodrigo Marina hundió en la portería de Raúl Jiménez con un imparable cabezazo dirigido a la escuadra. Pasada la hora de partido, Rodrigo Marina firmaba su particular doblete de cabeza. En esta ocasión la asistencia fue de José Antonio Morante, centro medido con comba de zurda y otro martillazo del 9 del Real Betis. El broche al electrónico lo puso el mismo José Antonio Morante, haciendo un guiño a su padre. Con esta Verónica, el defensor del Valencia iniciaba lo que terminaría siendo una jugada mágica. Recorte hacia adentro y definición con clase para que estallase la locura en lo que el propio extremo definió como indescriptible. Al haber perdido tantas finales como hemos perdido y ganar ahora y hacer historia con el Real Betis Balompié, es una alegría que no se puede describir, la verdad. El Real Betis alzó al cielo la Copa de Campeones juvenil y obtuvo la recompensa de disputar la Youth League el curso que viene, dejando en firme que su cantera viene pisando fuerte. La segunda división echa el cierre a la temporada regular y ya se enfoca en el playoff de ascenso rumbo a primera.
Una categoría de plata que ha contado con 5 equipos andaluces: el Málaga, 16º clasificado, el Córdoba, 14º, el Cádiz, 13º, el Granada, 7º y el Almería, 6º, siendo este último el único que ha logrado tener acceso a la fase de promoción de ascenso. Una Unión Deportiva Almería que ha terminado con 69 puntos a 8 del ascenso directo y con un total de 72 goles a favor, lo que le sitúa como el equipo más goleador de la categoría. En la ronda de semifinales, el Almería se medirá al Real Oviedo. El sábado 7 de junio jugará la ida en condición de local, mientras que el miércoles 11 lo hará en tierras asturianas. Para este partido, el equipo dirigido por Rubín no podrá contar con el campeón olímpico Marc Pubil ni con el colombiano Luis Javier Suárez, ambos con compromisos internacionales. La ausencia del cafetero supone un duro palo para los indálicos, ya que estamos hablando de la pérdida del máximo goleador de segunda con 27 en su casillero. La otra semifinal medirá al Club Deportivo Mirandés contra el Racing de Santander. Desde la Federación Andaluza de Fútbol queremos desear toda la suerte del mundo a la Unión Deportiva Almería y deseamos que la temporada que viene se una Real Betis y Sevilla. Así era el ambientazo en el Maulí en la previa de la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda División, donde la Antequera se impuso por 1-0 ante la Ponferradina gracias a un gran centro de Juanmi Carrión desde la izquierda que remataba a Alex Rubio de cabeza para darle la victoria a la Antequera ante la Ponferradina. 3.652 espectadores hubo en las gradas de El Maulí. Ambientazo brutal en el fin de semana de feria en Antequera y donde el equipo antequerano sabe que el próximo sábado 7 de junio a las 8:30 se juega el pasar a la final del playoff en el Toralín. Más resultados que tenemos que destacar en esta fase de ascenso a la categoría de plata. En la misma zona del cuadro de la Antequera, la Andorra se impuso 2-0 al Ibiza con los goles de Josep Cerdà y Lauti en el primer tiempo. Por su parte, el Nàstic de Tarragona y el Real Murcia empataron a 1, por tanto todo se decidirá en la nueva Condomina, y el filial de la Real Sociedad se impuso 0-1 en el Romano José Fouto de Mérida gracias al gol de Mariez Currena. Se la jugaba el Club Deportivo Estepona en el Príncipe Felipe de Cáceres para estar el próximo curso en la Primera Federación. Se adelantaba el equipo local con este tanto de Álvaro Clausí en el minuto 16. Buen remate de volea que va directamente a la escuadra. Con este tanto igualaba la eliminatoria el equipo extremeño, ya que en la ida, recuerden, ganó el Estepona 1-0, que volvía a ponerse por delante en la eliminatoria con este gran pase y definición de Marchena en el minuto 28. 5 minutos más tarde, este centro desde la izquierda lo remataba Palacín dentro del área pequeña. Era el 2-1. El siguiente gol, el 3-1, llegaría ya en la segunda parte. El centro a pelota parada al segundo palo y el remate de Iván Martínez. Esto ocurría en el 48. 2 minutos más tarde, en el 50, llegaba la réplica también en una falta lateral. El remate lo lograba Marín, que en el 50 igualaba la eliminatoria. 3-2 iba el partido en el minuto 50. En el 58 este pase atrás terminaría directamente en la escuadra. Gran definición de Álvaro Salinas. Y ya cuando el Estepona estaba plenamente volcado, esta pérdida de balón se tradujo en un contraataque y en el 1 contra 1 Palacín lograba su doblete y el definitivo 5-2. El cacereño, por tanto, estará en Primera Federación. El Club Deportivo Estepona se queda en Segunda Ref. Nos metemos en el mes de junio y es momento de vivir las finales autonómicas de ascenso a la Segunda Federación. Comenzamos en el Azuaga, en el grupo noveno, donde la Unión Deportiva Torre del Mar, cuarta clasificada en la fase regular, se enfrenta al Real Jaén, que acabó en el segundo puesto. En la ida, la ventaja es para el equipo malagueño, que en esta jugada que se origina en un córner aparece un centro magistral de 3 dedos de exterior para que Paco Ariza de espaldas de cabeza la ponga al segundo palo y en el minuto 7 adelantara al equipo malagueño. Un gol que le permite a la Unión Deportiva Torre del Mar tener ventaja de cara al partido de vuelta en el Estadio de la Victoria.
Precisamente ese partido se jugará el próximo domingo 8 de junio a las 7 de la tarde. El Jaén necesitará la victoria para lograr el pase. Por su parte, al Torre del Mar le vale el doble resultado: empatar o ganar. Recuerden que en caso de que el Jaén gane por un gol de diferencia al término de la prórroga, por su condición de mejor clasificado en la fase regular, sería el equipo lagarto quien se metería en la última ronda nacional. En la Vega de Triana comenzaba la final autonómica del playoff de ascenso a la segunda federación en el grupo 10º. Una eliminatoria que enfrenta al Club Atlético Central y al Ciudad de Lucena. Se adelantaba el equipo cordobés con este gran gol que disparó al primer toque de Sergio Rivera. Potente, raso y pegadito a la cepa del palo, es decir, imposible para el guardameta del equipo sevillano. Se adelantaba el Lucena en el 36 de partido en el marcador, pero el Atlético Central solo 5 minutos más tarde igualaría la contienda con este balón aéreo que cae con nieve en el área cordobesa, y después Juan Antonio, con un gran control y una gran definición a la escuadra corta, colocaba el 1-1 justo antes del descanso. Sería el propio Juan Antonio en esta acción de saque de banda quien aprovechaba el rechace tras la parada del portero del Ciudad de Lucena y colocaba el 2-1 de cara al partido de vuelta. Un partido de vuelta que se disputará en el Estadio Ciudad de Lucena el próximo domingo 8 de junio a las 7:30 de la tarde. Misma situación a nivel de resultados que en el grupo 9. El Ciudad de Lucena buscará remontar en casa. Una victoria le mete en la final nacional, ya sea a 90 o 120 minutos. El equipo sevillano sabe que si empata o gana, se quedará a solo 180 minutos de poder ascender a Segunda Federación. Y nos metemos de lleno en la lucha por el ascenso a la División de Honor Senior. Empezamos el repaso de esta semana en la provincia de Huelva, en la Andalucía Occidental, donde se medían en la vuelta de la final el Moguer y el Pinzón. Recuerden que en la ida ganaba el Pinzón por 2-0 en su estadio, pero el Moguer le iba a dar la vuelta. Primero con este golazo inolvidable, ¡qué chilena!, de Dani Basilio en el minuto 43. Qué manera de volar, qué manera de cuadrarse, qué manera de definir. Impresionante el golazo de chilena con el que el Moguer se adelantaba en el marcador. Eso era en el 43. A 2 para llegar al 45 y a 3 para llegar al 90 llegaría la jugada del gol del ascenso. En este remate cruzado dentro del área del propio Dani Basilio. En el 87 lograba su doblete particular y escribe con letras de oro su nombre en la historia del Moguer, que es nuevo equipo de la División de Honor Senior después de hacer efectiva su condición de mejor clasificado en la fase regular. Enhorabuena al Moguer por el título y por el ascenso de categoría. De la Andalucía Occidental nos marchamos a la Andalucía Oriental dentro de estas finales del playoff de ascenso a la División de Honor Senior. Se jugaba la ida en Almería, se adelantaba con este gran gol el Garrucha, obra de Sergio Rosa en el minuto 33 de partido. Un Garrucha que se enfrentaba al Pavía. Ponía el 2-0 el Garrucha en el marcador en esta jugada a balón parado, donde aprovechaba el rechace Rubén Iznardo, que con un remate cruzado colocaba el 2-0 en el marcador. Y el tercero de los tantos llegaría desde el punto de penalti. Lo haría Dani García, que ponía el 3-0 y un gran marcador para el Garrucha de cara al partido de vuelta. Esto es Granada, donde sí se disputaba la vuelta de la final. Fijaros qué melé para que acabe entrando el gol de Jonathan Carmona en el minuto 80. Un gol que igualaba la eliminatoria, porque en la ida ganaba 0-1 el Santa Fe. Pero ese marcador no se movió y el Santa Fe es campeón, porque quedó mejor en la clasificación regular que el Guadix. Auténtica locura en una eliminatoria que acabó empatada en el global, como también acabó empatada en el global la vuelta en Málaga. Pizarra Atlético Ronda, se adelantaba el Ronda con este golazo, qué definición vaselina de puntera de David Romero en el minuto 23 para adelantar al Ronda, que en ese momento, en ese preciso instante era de la División de Honor Senior, pero lo iba a igualar el Pizarra Atlético con este gol, disparo cruzado dándose la vuelta de Nicolás Brian Fariña en el 29, es decir, tan solo 6 minutos más tarde, del 0-1, lograba el empate el Pizarra Atlético. Le valía al Pizarra 4 puntos, 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 4 puntos,
el empate, porque había quedado mejor en la clasificación de la fase regular que el Ronda. De penalti, 2-1 era el tanto de Mario Medina, que en el añadido de la primera parte le daba ventaja al Pizarra Atlético, pero tener ventaja no quiere decir escaquearse del sufrimiento, ni mucho menos, porque en este córner iba a llegar el remate de cabeza de Juanma del Río, que en el 57 igualaba otra vez la eliminatoria. Ese era el empate a 2. Finalmente, el global de 5-5 en la eliminatoria le pertenece y le beneficia al Pizarra Atlético. Enhorabuena al equipo malagueño que estará en la División de Honor Senior. En el playoff por el título de fútbol sala masculino, el Jaén Paraíso Interior venció en el primer partido al Barcelona. Lo hizo por 2-3 con goles de Mati Rosa, que anotó un doblete, y Lemín. En el segundo partido, en el Olivo Arena, cayó por 2-4. Los goles los hicieron Michel y Alan Brandi. Y el partido definitivo se jugará el próximo miércoles 4 de junio a las 8:30 en el Palau Blaugrana. Todo al tercer partido. Málaga Ciudad Redonda y el Ejido Futsal lograron hacerse fuertes en casa y consiguieron la victoria en el segundo partido de la serie. El equipo malagueño vencía por 2-1 a la Alcira. Los goles de Barranco y David Velasco sirvieron para que el equipo de Tete se jugase el pase final en tierras valencianas. Se jugará el pase final del playoff en tierras gallegas el Ejido Futsal. El equipo almeriense remontaba para mantener vivo el sueño del ascenso. Los ejidenses fueron perdiendo en el encuentro por 1-3 y 3-4. A falta de 12 minutos estaban eliminados. Rafalillo y Pope, junto a un tanto en propia puerta, establecían el 6-4 final en el pabellón del Ejido. Este martes, desenlace de ambas eliminatorias. En la lucha por ascender a segunda división, Mengíbar queda eliminado. El equipo de la provincia de Jaén llegaba a Móstoles tras encajar 11 goles en el duelo de ida. Fueron 7 tantos los que recibió en la vuelta. Derrota por 7-2 que deja el global de la eliminatoria en un contundente 18-4 favorable al conjunto madrileño. Quien sí estará en la última eliminatoria del playoff de ascenso a segunda es el Avanza Jaén. Precisamente el equipo jiennense tendrá que medirse al verdugo del Mengíbar, al Móstoles. El Avanza sí estará en la fase final del playoff después de remontar el 2-1 adverso en la ida ante el grupo López Bolaño. Victoria 4-1 en el pabellón de la Salobreja. La final del playoff se disputará a ida y vuelta. La ida será en Móstoles el próximo fin de semana 7 y 8 de junio. Para el 14 y 15 de junio quedará el desenlace en la capital del Santo Reino. Fiesta conjunta en la final del playoff de ascenso a Segunda División B. El filial del Málaga Ciudad Redonda estará en la categoría de bronce tras imponerse por 4-0 al Alcoyano. El campeón del grupo 17, a pesar de la derrota y también a pesar de contar con una eliminatoria de repesca por delante, será nuevo equipo también de Segunda División B. Lo han conseguido después de las derrotas de los equipos de Canarias y Santa Cruz de Tenerife en las eliminatorias previas de ascenso. Enhorabuena a ambos equipos andaluces por el ascenso a Segunda División B. La selección española femenina de las andaluzas Esther González, Olga Carmona y Martín Prieto está disputando la Nations League. En la jornada 5 vencieron a Bélgica por goleada 1-5, con un gran partido de Esther González, que inauguró el marcador en el minuto 35 y además anotó un doblete, apareciendo nuevamente en el 63 para hacer el segundo. La futbolista de Huéscar también contó con varios acercamientos e incluso estrelló el cuero en el palo en el minuto 51. Martín Prieto no contó con minutos y Olga Carmona jugó hasta el 77. El próximo martes 3 de junio disputará la jornada 6 frente a Inglaterra en el RCDE Stadium de Barcelona. Lo hará a las 7. Actualmente la selección española femenina es líder del grupo A3 con 12 puntos. La selección española de fútbol masculino afronta una semana de UEFA Nations League con el objetivo de defender el título obtenido en 2023 contra la selección de Croacia en penaltis. Una lista que cuenta con dos grandes noticias para el fútbol andaluz.
la vuelta de Gavi a una convocatoria tras 1 año y medio sin entrar debido a su lesión de rodilla y el regreso de Isco Alarcón 6 años después. El del Arroyo de la Miel, que ha firmado una temporada escandalosa en la que ha participado en 23 goles con el Real Betis, se muestra feliz por volver a enfundarse la roja. Madre mía, no ha llovido nada desde entonces. Contento de volver después de mucho tiempo, la ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde y nada, a disfrutar del momento y ojalá ganar. A sus 33 años, el malagueño se reencuentra con viejos conocidos como el capitán Álvaro Morata y se autodefine como un futbolista más maduro que intenta emocionar a la gente con su fútbol. Creo que soy un Isco un poco más maduro, luego en líneas generales creo que intento seguir siendo el mismo jugador, de seguir disfrutando, de sacar lo que llevo dentro, de intentar emocionar a la gente con mi fútbol y estoy muy contento de seguir haciendo lo que me gusta, de volver a la selección y ojalá no se quede en una convocatoria solo. El resto de andaluces que forman parte de los seleccionados por Luis de la Fuente son Fabián Ruiz, que se proclamó campeón de la Champions League con el PSG, Dean Huijsen, reciente fichaje del Real Madrid, Alex Baena y Fermín López. O lo que es lo mismo, 2 malagueños, 2 sevillanos, un almeriense y un onubense son los que representarán a Andalucía en la Final Four que se disputará en Alemania. La semifinal será contra la selección de Francia, a la que los nuestros ya fueron capaces de vencer en la última Eurocopa. Entre los nombres de los franceses, los más destacados son Mbappé, Dembélé y la sensación de la final de la Champions, el joven Désiré Doué. En caso de victoria para nuestro combinado nacional, la final se disputará el domingo 8 de junio en el Allianz Arena de Múnich contra el vencedor del enfrentamiento entre Alemania y Portugal. De igual forma, hay que destacar que en caso de derrota se jugaría un partido por el tercer y cuarto puesto el mismo día a las 3 de la tarde. Deben ustedes saber que los partidos podrán seguirse en abierto por la 1 de Televisión Española en el horario de las 9 de la noche si hablamos de final y semifinal. También la Sub-21 se cita con la mirada fija en lo que se viene a partir del 11 de junio, el Europeo Sub-21 que se disputará en Eslovaquia y en el que la rojita está ubicada en el grupo A junto a Italia, Rumanía y la anfitriona. La lista definitiva se conocerá el próximo domingo 8 de junio, pero antes los pupilos de Santidenia disputarán un partido preparatorio contra la selección de Ucrania en el Estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón el viernes 6 a las 8:30 de la tarde. La lista definitiva se conocerá el próximo domingo 8 de junio, pero antes los pupilos de Santidenia disputarán un partido preparatorio contra la selección de Ucrania en el Estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón el viernes 6 a las 8:30 de la tarde. En este amistoso, el míster tendrá a su disposición a 5 futbolistas andaluces, los cordobeses Roberto Fernández y Rafa Marín, y los sevillanos Jesús Rodríguez, Quique Salas y Juanlu Sánchez.